Biblioteca del Congreso de la Nación. En el marco de la muestra Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, 25 años, planos y dibujos de arquitectura rioplatense 1980-1950, damos inicio al último encuentro del ciclo de conferencias Tertulias del CEDUAL, titulado Recuperación de los oficios para el patrimonio. Hoy nos acompaña Alberto Escobar Wilson White. Él es arquitecto egresado de la Universidad de los Andes, ha sido director de la Escuela Taller de Bogotá y de Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia, guionista de la serie de televisión Herencia, premiada en los audiovisuales en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura en México y el Premio Simón Bolívar de Periodismo. Autor de varios libros como el Atlas Histórico de Bogotá, laureado en Bienal de Lisboa, La Historia de Frente, Arquitectura de Bogotá e Historia del Patrimonio en Colombia, entre otros. Les pido un fuerte aplauso para él y los dejo con su presentación. Hola, ¿soy ahí? Hola, buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes. En primer lugar, agradecerle a la Biblioteca del Congreso de la Nación y por supuesto al CEDUAL, a Ramón y a Graciela por esta invitación. Lo que les voy a contar es una historia casi que de vida, porque como lo oyeron, fui 9 años director de una escuela taller y luego 8 director de patrimonio, cargo que afortunadamente fue muy feliz siendo director de patrimonio y muy feliz también cuando dejé de serlo, que me permite venir a estos eventos. Los que no están familiarizados con las escuelas taller, les puedo contar que esa es una experiencia de cooperación internacional que llegó a Colombia, bueno, a toda América Latina en el marco de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Es un proyecto que se origina en España y básicamente en España lo que procuraba hacer era recuperar el patrimonio material, es decir, había un edificio que estaba en ruinas y había jóvenes entre 18 y 25 años que entraban a aprender oficios vinculados con la restauración de ese edificio. Eran jóvenes que por su edad probablemente ya no estaban en edad de ir a la universidad, así que se capacitaban como carpinteros, como constructores. Si el edificio tenía vitrales o tenía algo especial, pues se montaba un taller de yeso o de vitrales o de ese oficio específico que el edificio requería. Y a diferencia probablemente de muchos de nosotros que terminamos con una tesis escrita, un libro, lo que fuera, pues los muchachos entregaban un edificio restaurado. La idea era que esos jóvenes después pudieran encontrar trabajo fácilmente desde su oficio. Entonces el proyecto tiene tanto éxito en España que en Colombia se crea la primera escuela taller en Cartagena. Cartagena es una ciudad que tiene una presencia arquitectónica importante del periodo colonial y por consiguiente la Agencia Española de Cooperación Internacional consideró que era muy importante hacer presencia ahí y los españoles van a apoyar 4 escuelas más en Colombia. Yo tuve la suerte de conocer la escuela taller de Cartagena como hacia el año 96 y la única aspiración que tenía en mi vida era ser director de una escuela de esas. Así que hice, digamos, como todo el lobby político desde una institución en Bogotá para lograr que finalmente la ESID se conmoviera con Bogotá y hiciera una escuela en esa ciudad. Ya para entonces había habido, eso se los voy a contar ahora, 3 escuelas en Cartagena, en Monpós, en Popayán y la última fue Bogotá. Se hizo una entrevista que afortunadamente me gané y pues me tocó entonces ese privilegio de ser director, con tan mala fortuna de que tan pronto me nombraron director, España dijo que se retiraba del programa de las escuelas taller y quitaba la cooperación internacional, lo menos la reducía dramáticamente, lo que también van a ver después, tuvo unas consecuencias, creo yo, muy importantes que de alguna forma explican el título de esta conferencia, y es que esa reflexión en torno a los oficios en Colombia indudablemente tomó un matiz muy específico en la medida en que el proyecto se colombianizó. Es decir, mientras el proyecto dependió de España, no tuvimos como la preocupación grande de buscar cómo lo sosteníamos, cómo lo manteníamos, cómo lo hacíamos más pertinente para nuestra realidad, pero por supuesto en el momento en que España se fue,
ya tocó ser muy creativo y eso es un poco de lo que les voy a hablar. En el año 2009, finalmente, el Ministerio de Cultura toma la decisión de crear un programa nacional de escuelas taller con el apoyo sí de España, que la verdad sea dicha, nunca se ha ido completamente, pero digamos que pasó de ser un papá a un socio y ahora pues a un compañero que permanentemente comparte experiencias, como se lo van a ver también después, con nosotros. Y finalmente hoy en día pues es una de las estrategias más importantes que tiene nuestro país, sobre todo en temas de recuperación del patrimonio. Un patrimonio que también en este lapso cambia, una noción de patrimonio que cambia muchísimo, en el sentido en el que pasamos de preocuparnos única y exclusivamente por esa recuperación física de los edificios, a un patrimonio arquitectónico, mueble, inmueble, a otra dimensión que particularmente después de la Convención de la UNESCO del año 2003 se abre un camino fuertemente, que es el patrimonio inmaterial. Entonces las escuelas también empiezan, particularmente en Colombia, a incorporar oficios desde el mundo inmaterial. En este lapso también logramos, y eso fue un aprendizaje que yo no tenía, convencer a los diferentes gobiernos de que incorporaran en sus planes nacionales de desarrollo el programa de las escuelas taller. Digamos, antiguamente esto era un programa que quedaba en el Ministerio de Cultura, pero en Colombia, no sé cómo funciona en Argentina, cuando un gobierno entra y define sus metas en el plan de desarrollo, es mucho más sencillo después procurar que el mismo gobierno lo apoye con un presupuesto, es decir, porque va a decir, esta es una de las metas que yo tengo que cumplir. Por consiguiente, estratégicamente, logramos también que en los últimos 8 años, el programa haya estado siempre dentro de las prioridades de los diferentes gobiernos, independientemente del matiz político. Recuerden que pues, tuvimos un presidente que fue Santos, luego Duque, ahora un presidente de izquierda que es el Gustavo Petro, pero Gustavo Petro ya anunció también que va a tener dentro de sus prioridades este proyecto. Por consiguiente, la gran fortuna para el proyecto es que está un poco desbanderado políticamente y la gente, independientemente de la camiseta política que tenga, pues ve en él unas bondades. Logramos también para el sector cultural, y esto pues también se los explico después, la mayor inversión de cooperación internacional que jamás hayamos recibido, que son 4.5 millones de euros del Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente para apoyar a través del programa de escuelas taller población de venezolanos. Cuando vemos, pues ustedes ven las noticias de que los europeos se quejan porque hay una barcaza que entra desde Marruecos y llegan, no sé, 100, 50, 70 marroquíes o africanos, etc. Hay un escándalo en España. Colombia en los últimos años ha recibido alrededor de 1,5 millones de venezolanos, que pues Colombia, digamos que nos une muchos lazos con los venezolanos. Por consiguiente, hubo una migración de colombianos también en su momento hacia Venezuela. Yo creo que todos los colombianos mantenemos como una deuda de gratitud con los venezolanos, porque siempre hemos sido dos pueblos completamente hermanos. Por consiguiente, esa ayuda económica va a entrar específicamente para atender población, particularmente de migrantes venezolanos que están buscando opciones laborales en Colombia. Las escuelas taller, entonces, en principio tienen un lema que es muy contundente, que es aprender haciendo. Es decir, una persona que entra a una escuela tiene que demostrar que va aprendiendo en la práctica. Esa es otra manera de aprender. Esa, digamos, que fue para mí como una de las primeras dificultades que tuve con el mundo de los oficios, porque pues con Ramón nos une una pasión que es hacer libros, y en general pues esa manera de entender el conocimiento a partir de que todo está publicado, y nos decían lo que no está escrito no existe, y a los profesores universitarios les pagan por publicar libros, papers, etc. Pero el mundo de los oficios no es así. El conocimiento de los oficios se transmite oralmente o por el ejemplo, y eso nos llena de sospechas, y dicen, pero esto hay que hacer el recetario, hay que hacer el video, hay que grabar esto para que no se olvide. Pero resulta que cuando se mira en la historia de los oficios, hay unas persistencias que superan cualquier tipo de soporte. En Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de
ciertos oficios como el del barniz de pasto, que no tenemos un solo tratado de cómo era el barniz de pasto, pero durante 500, es decir, es un oficio prehispánico, es decir, antes de que llegaran los españoles estaba ya en el territorio, y a pesar de eso, sin que haya un solo texto de cómo funcionaba, etcétera, hay descripciones, sí, pero no específicamente cómo es el oficio, pues el oficio se ha mantenido vivo, y si van algún día a Colombia, al sur de Colombia, a la zona de Nariño y el Putumayo, van a encontrar personas que siguen haciendo ese oficio porque se ha transmitido durante siglos de una generación a otra, y en general se mantiene, no sé si igual, o sea, parecido, digamos. Y si ven cronistas, por ejemplo, españoles que pasaron por nuestro territorio también en el siglo XVII, como Lucas Fernández de Piedrahíta, decía, uy, aquí hay unos indígenas que se dedican a la orfebrería. Y si van a un sitio que se llama Monpós, pues ahí están todavía, no los indígenas, pero sí el oficio. Y había otro sitio que decía, aquí tocan un instrumento que se parece a la gaita. Pues ahí hay un instrumento que nosotros le decimos gaita en San Jacinto, en Oveja Sucre, etc. Y se sigue haciendo, a pesar de que probablemente esas personas no son exactamente las mismas, pero el oficio sí ha permanecido ahí. La segunda variable es que, claro, cuando un proyecto de cooperación empieza a retirarse, cada escuela tenía que buscar la manera de ganarse la vida por sí misma. Y una de las dificultades que encontramos es que la manera más fácil de que cualquier institución educativa se mantenga es cobrando una matrícula, pero todos nuestros jóvenes están becados, por consiguiente había que buscar otras maneras alternativas para que las escuelas se pudieran mantener por sí mismas, o sea que hay siempre un tema de cómo generar ingresos para que las escuelas se mantengan, y asimismo también ver cómo los mismos artesanos se sienten identificados con esta plataforma y sienten como en las escuelas un aliado, digamos, y eso también pues se los voy a contar después. Esos son un poco los ejes que hacen parte del ADN de las escuelas. Nosotros tenemos un sistema nacional de educación técnica muy grande. Entonces una de las primeras dificultades era que la gente nos decía, pero ustedes están haciendo como eso mismo que hace ya ese sistema de educación técnica, pero a una escala pequeñita. Y no, la verdad es que lo que procuran hacer las escuelas es una formación específica dependiendo de cada territorio. O sea, no es lo mismo aprender cocina en una región que otra, porque los ingredientes son diferentes, las técnicas de cocción son diferentes, las maneras en que las personas se comportan ante los alimentos son diferentes. Entonces las escuelas procuran que cada uno de esos oficios tenga una particularidad al momento de ser enseñado que sea coherente con el entorno en donde está. Ya les hablé de la formación en oficios. Hay otra tercera variable, y es que pues, los colombianos llevamos varios años discutiendo entre nosotros, por consiguiente, cómo lograr que estos jóvenes que entran a una escuela de alguna manera puedan también salir en paz y trabajar en paz, etc. Yo tengo una historia personal, y es que cuando creamos la Escuela Taller de Bogotá, recibimos jóvenes que venían de la guerrilla, de los paramilitares, pero también había jóvenes que habían sido desplazados o por la guerrilla o por los paramilitares. Y se nos ocurrió la brillante idea de montar un taller de cocina donde todos llegaban con cuchillos, evidentemente, porque ¿cómo vas a aprender cocina si no estás armado? Y siempre era, bueno, ¿pero aquí qué va a pasar? Y la verdad es que nunca pasó nada, porque hay una regla de oro, y es que nadie habla de su pasado, es decir, nadie dice yo fui guerrillero o yo fui no sé qué, no, son jóvenes que entran y están buscando otra oportunidad. Y recuerdo el caso de de un joven que se llamaba Nixon, que con ese nombre pues no saben, bueno, no bombardeó Camboya, pero sí por lo menos tenía como el espíritu belicoso de la persona que inspiró su nombre. Entonces siempre entraba al taller así como muy guerrero, y decía, oye Nixon, pero ya estás en un ambiente más pacífico, no tienes que ser tan aguerrido y tal. Y me dijo, pues yo lo entiendo, lo que pasa es que yo no puedo darle afecto a nadie porque nunca lo he recibido, lo que deja también en evidencia, digamos, como la huella que deja un conflicto en nuestro país de muchos años. Entonces, las escuelas tienen una caja de herramientas de paz que invita a que los jóvenes, en el transcurso del periodo, que no es mucho, quisiéramos que fuera más largo, aprendan por lo menos a hablar y a exponer sus problemas. Hay un tema también que se explica desde la arquitectura y el diseño, y es que procuramos también que esos oficios tengan la posibilidad de llegar al siglo XXI, es decir, como que tampoco procuramos que se mantengan en el siglo XVI, sino que si hay herramientas hoy en día de diseño o de innovación que los artesanos estén de acuerdo en aceptar, pues
bienvenidas, siempre que haya un diálogo de igual a igual, o sea, no procuramos que llegue el arquitecto o el diseñador e imponga sus ideas, sino que se establece con el carpintero, con el albañil, una mesa de comunicación, y asimismo también pues buscamos que tengan todos acceso a la tecnología, es decir, que un carpintero sepa leer un plano, que tenga una información básica de cómo diseñar digitalmente, y por supuesto también nos preocupa mucho que más que salgan empleados, estén en capacidad de ser ellos los propios gestores de su negocio, digamos, o sea, porque mirando en perspectiva un poco lo que ha pasado en Colombia, hubo un boom universitario, o sea, todo el mundo quería ir a la universidad, pero percibíamos que una persona que sale del campo a la ciudad y aprende algo, difícilmente regresa, es decir, porque ya los territorios no aceptan ni más arquitectos o abogados o médicos, sino que los sitios pues realmente requerirían un médico o un abogado, pero no 4 o 5, entonces la gente tiende a establecerse. Supongo que en Buenos Aires pasa un poco esto, de gente que viene, o sea, ¿cuántos de ustedes tienen antepasados rurales? ¿O todos ya nacieron en Buenos Aires? ¿Ah? ¿De dónde? Pues si vamos a hacer conversatorio, pueden hablar. No, quiero hacer de Ríos. Ah. ¿Pero tú eres primera o segunda generación? Mi madre no. Mis abuelos también del lado paterno, venían también del campo. Mis padres ya crecieron, pues, digamos, se formaron en la ciudad y yo ya también, pero fíjate que son 2 generaciones y ya la tercera ya es rural. La primera escuela entonces es Cartagena de Indias, esta es la más clásica. Cartagena tiene pues uno de los legados construidos del periodo colonial, como ya lo mencioné, más importantes, particularmente de arquitectura militar. Entonces el énfasis ha sido carpintería, forja, albañilería, cocina, después se los cuento en Bogotá, una innovación, y jardinería, pues digamos que siempre ha caracterizado esta escuela. Ellos ofrecen servicios de construcción y servicios de jardinería, es decir, si una persona en Cartagena requiere como que le ayuden con estos temas, puede ir a la escuela y contratar directamente esos servicios. En Cartagena hay una isla donde estuvimos con Ramón, ¿te acuerdas? En un encuentro de patrimonio que se llama Boca Chica, y antiguamente hacían barcos, entonces decidimos adoptar un barco y que el barco se convirtiera también en un pretexto para inventarnos ese taller de arquitectura, se llama carpintería de Rivera, y aprendí también en carne propia el dicho de los marinos que dice que el momento más feliz cuando uno tiene un barco es el día que se lo entregan, y el segundo día más feliz es cuando uno lo vende o cuando lo deja, porque realmente es un amor verdadero tener un barco. Entonces aquí ven a los muchachos, pues esto fue cuando el barco lo habían capturado por narcotráfico en un río porque tenía una carga de cocaína o no sé qué, y en Colombia si alguien está en tráfico ilícito le confiscan los bienes y luego hay un proceso en que revierten el Estado, o sea el Estado colombiano queda con ese bien, y eso sucedió con este barco que estaba condenado a hundirse en el mar, pero pues al final con los muchachos pues se ha venido restaurando en un trabajo que quisiéramos que no se acabara nunca. Aquí ya ven algunas imágenes de la forja, del tema ya específico de restauración de edificios. Monpós es otra escuela de la primera generación, digamos como en términos Netflix, esto fue como primera temporada. Todas estas escuelas, como se dan cuenta, estaban muy enfocadas a la recuperación de temas constructivos, aunque en Monpós siempre hubo un interés por la joyería. En Monpós hay una tradición desde siempre, desde este cronista que pasó por allí, prehispánica, de trabajo específicamente con oro y plata, en la medida en que pues, Colombia tiene un río que es el río Magdalena, que pues, atraviesa casi 2/3 partes del país, y Monpós era una ruta, una escala entre el mar y Bogotá, digamos, porque quedaba a mitad de camino, así que todo el oro, la plata, etcétera, que pasaba por ahí o que ya había ahí, pues se utilizó para la joyería. Ahí está el río Magdalena, ahí están los muchachos, y la escuela es la que está en el lado inferior. Ellos mismos restauraron su sede y ellos mismos pues se encargan, digamos, de mantenerla. Popayán también es de esa primera generación de escuelas en donde
El énfasis estaba muy dado hacia el tema constructivo, pero ya tiene otros talleres como talla de gemas, hay un restaurante también que ahora les cuento cómo fue esta historia. Aquí están ya los jóvenes en el restaurante y con todos los temas de construcción. En Bogotá fue que se incubó cuando yo fui director de la escuela el tema de cocina. Antiguamente las escuelas no formaban en cocina, pero evidentemente era un taller que se requería, es decir, porque si había constructores y carpinteros, pues todos teníamos que comer. Por consiguiente, entonces se montó primero ese taller de cocina con dueños de restaurantes de la ciudad, es decir, muchos de los dueños de restaurantes en Bogotá decían, hombre, ese servicio técnico nacional que existe, si bien forma en cocina, a nosotros nos cuesta mucho trabajo que desaprendan cosas, porque todos dicen saber cosas, pero luego si queremos como encauzarlos de otra manera, es complicadísimo. Por consiguiente, quisiéramos de entrada que ustedes les enseñaran las cosas que nosotros realmente necesitamos. Entonces, ese es uno de los talleres, digamos, más taquilleros que tiene Bogotá. El restaurante ya lleva 9 años, yo creo que me hacía el blower antes de empezar con ese restaurante. No monten un restaurante, eso es una cosa terrible. No se ha quebrado, pero de verdad es una esclavitud, pero es un referente, digamos, en el centro de Bogotá, el restaurante de la escuela, que además es perfecto para buscar apoyo internacional, porque pues en general todo el mundo llega a ese restaurante y cuando le cuentan que son jóvenes de 18 a 25 años, todo el mundo queda conmovido y dice, yo apoyo, no sé qué. Entonces es la mejor manera de pedir plata sin pedirla. Aquí ven el taller de carpintería, esa es la escuela, y lo que ven abajo es el restaurante, si lo ven en este costado. Entonces ahí va, eso queda muy cerca del Palacio del Presidente, por consiguiente pues van ministros y van senadores y van, etcétera. Entonces pues es ideal, digamos, como les digo, para visibilizar el trabajo de la escuela. Y ese modelo de tener un restaurante también sirve para generar ingresos, no tantos como nos imaginamos en algún momento. Yo ya imaginaba que con ese dinero del restaurante íbamos a montar no sé cuántos restaurantes, empresas, no sé qué. No, lo que hemos logrado es que no se cierre, digamos que y tiene una panadería también, o sea, es panadería y restaurante, pero como les digo, tiene otras bondades y es que se vuelve como la gran embajadora. Y cuando nos metimos con el tema de las cocinas, nos invitaron también a otra experiencia que fue interesante y fue trabajar con plazas de mercado. En Colombia hubo una época en que sistemáticamente todas las plazas de mercado se vinculaban con temas de suciedad, de malos manejos, de que había que cerrarlas, tumbarlas, y en general tengo los años suficientes como para decirles que en cada reunión de expertos de centros históricos una de las recomendaciones era hay que mover el mercado en ese sitio porque es un uso terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente eso no, Bogotá no fue la excepción, es decir, cerramos muchísimos mercados, pero en este caso específico es una plaza de mercado que se llama La Perseverancia, que con ese nombre ha permanecido tercamente en el tiempo. Además pasa una cosa increíble y es que queda al lado de una gran fábrica de cerveza. En Colombia, antes de la cerveza, la gente hacía una bebida de maíz pues, para emborracharse que se llamaba la chicha. Y este barrio lo construyeron empleados de la fábrica de cerveza, que el señor de la cerveza muy inteligentemente, y eso ya será otro problema del que les hablaré después, prohibió el uso de la chicha. Digamos, la chicha quedó prohibida y todo el mundo tenía que brindar con cerveza, pero en el barrio La Perseverancia es el único sitio en Bogotá donde todavía se produce chicha, paradójicamente, de los ex empleados de Bavaria, que es la cervecería. Y este mercado, digamos, que tenía muchas dificultades y nos invitaron a trabajar allí. Muchas de las personas que daban cursos allí y tal, pues eran funcionarios del distrito, de la ciudad, que llegaban con su PowerPoint y su cosa y les explicaban o lo sacaban de ahí. Y básicamente lo que hicimos nosotros fue con los cocineros, no yo, trabajar con las personas en el mercado. Ahí fue muy deprimente lo que nos pasó porque nosotros hicimos un plan de negocio. Yo no había hecho un plan de negocio en mi vida cuando hicimos el restaurante, y el restaurante, la conclusión era que necesitaba tener 100 metros cuadrados, una inversión cercana, no sé, en dólares serían no sé, $100,000, una cosa así, para montar el restaurante, y podíamos llegar a producir 100 almuerzos. O sea, si llegábamos a producir 100 almuerzos, el negocio ya llegaba a su punto de equilibrio, que es como dicen. Pues en La Perseverancia, yo
hablé con mujeres que trabajaban allí, yo decía, pero en 6 metros cuadrados, no, 3 metros cuadrados, decía, pero ¿tú cuántos almuerzos produces? 200. 200, ¿y con cuántas personas? ¿Y con qué presupuesto? Y pues la verdad que todo mi modelo de negocio se vino abajo frente a lo maravilloso que es producir 200 almuerzos que además, si no se venden, pues llaman a toda la familia, llegan los primos, los hijos y no sé qué, y todos comen ese día en el mercado. Por consiguiente es un negocio que es muy inclusivo y que no tiene nada que ver con lo que nos habían enseñado, digamos, en abstracto sobre lo que era tener un restaurante. Pero lo que sí les faltaba, y fue pues el trabajo que hicimos, fue un tema ya de mejores prácticas, de cómo mantener mejor los alimentos, refrigerarlos, tener una imagen gráfica que también conciliamos con ellos. Y hoy en día, para bien o para mal, porque eso también tiene como sus pros y sus contras, es un mercado de los que si van a Bogotá, todos dicen, no, tienes que ir a La Perseverancia, perdió parte del encanto que tenía, ganó otros encantos, pero lo bueno es que las personas que trabajan allí viven de su trabajo y está muy bien, y es un mercado que ya no van a cerrar. Otra de las experiencias que hicimos en Bogotá fue esta, que le interesará a Ramón, y es Santa María la Antigua del Darién. Santa María Antigua del Darién es la primera fundación en América en tierra firme, 1510, etc. Y esto estaba perdido, digamos, en una zona de guerra. Llegar allí es complicado, yo he ido 3 veces. Me muero de la risa porque muchos colombianos, cuando se firmó el proceso de paz en el año 2016, decían, no, le entregamos el país a la guerrilla, ahora sí nos llevó el diablo, esto se acabó, etcétera, etcétera. Y yo llego allá, me recibe un señor, me pide la cédula y yo no sé si ese señor es del ejército, de la guerrilla, lo que sea, porque es un sitio donde el gobierno no existe, digamos. Entonces aquí el reto era cómo hacer presencia estatal en un sitio donde no hay presencia estatal. Este edificio lo diseñamos un poco a partir de los viajes que hacíamos, a qué materiales hay en ese sitio, cómo podemos sacarle provecho a este lugar, y porque tiene otra historia también, y es que pues yo me ganaba la vida también escribiendo libros y hacía recorridos por el centro histórico, y una vez haciendo un recorrido un señor me dijo, yo vengo de Gilgal. Yo, ¿eso dónde es? Eso es en el Chocó. ¿Y será posible que usted ve que jóvenes que vengan de Gilgal para que no queden involucrados en la guerra? Digamos, porque muchos jóvenes terminan el colegio, ya no tienen nada que hacer y terminan, digamos, en una de las conclusiones a las que llego yo en Colombia y el conflicto es que la gente termina involucrada con la guerrilla o con los paramilitares porque no tiene nada más que hacer, no porque tenga una ideología política, no, simplemente porque le pagan por contestar el teléfono, por hacer cosas, y ahí termina, digamos, ahí empieza, perdón, su carrera en uno de los grupos al margen de la ley. Y él me dijo, si logramos que jóvenes de allá vengan y se aprendan el oficio, pues sería ideal. Entonces estábamos en ese recorrido, yo le dije, mire, yo los puedo becar de la puerta para adentro, pero no de la puerta para afuera, yo no tengo dinero para mantenerlos. Había un canadiense ahí que dijo, pero ¿eso cuánto vale? Y entonces a nosotros en esa época todo costaba $1000, y dijo, $1000, yo en un año pongo, por un año pongo $1000. Y empezaron a llegar jóvenes de Gilgal, que es muy cerca de este sitio, y cuando ya habíamos formado 35, vinieron de la OIM y me preguntaron, ¿usted qué quisiera hacer? Es decir, ¿qué proyecto tiene ahora? Y dije, pues yo quiero montar una carpintería en Gilgal, que es un bogotano tonto, o sea, yo nunca había estado en ese sitio, y aprendí con dolor la diferencia que hay entre luz eléctrica y energía. Entonces en Gilgal hay electricidad, más no energía. Entonces electricidad es que uno puede tener un ordenador o un bombillo o algo así, pero una máquina, no. Y yo llegué allá con 15 máquinas para montar la gran carpintería, pero no había posibilidad de hacerlas funcionar. Por consiguiente, este proyecto de hacer este museo nos permitió adecuar esas máquinas con gasolina para que pudiéramos hacerlo, y se hizo este diseño en este lugar, en donde efectivamente había una presencia prehispánica, es decir, el Instituto Colombiano de Antropología nos pidió que se hiciera una excavación previa al edificio. Se verificó por qué se había en primera instancia fundado la ciudad allí, y este ya es el edificio construido que se hizo en paja del lugar y bueno, se ventila naturalmente, y que pues efectivamente hoy en día es ya un parque declarado como arqueológico de la nación. Antes no lo era un terreno privado, y se hizo toda la gestión. Eso lo hizo mi antecesor y amigo Juan Luis Izaza, que
empezó la compra de este predio que estaba en manos de privados, y hoy en día, si quieren ir en un viaje de aventura, pues pueden ir hasta Santa María, la Antigua del Darién, en ese sitio, que pues, eso lo hicieron los mismos muchachos. Digamos, lo que quiero decir con eso es que las escuelas o pueden restaurar o también pueden hacer edificios de planta nueva con los materiales de los sitios, que fue, digamos, como otra lección aprendida. Y en ese sentido, Boyacá, a las primeras 4 escuelas que les he mostrado fueron escuelas que se crearon en el marco de la cooperación española. Boyacá ya empezó a tener una ruta diferente, y eso, cuando la gente vio que este proyecto existía en Boyacá, dijeron, nosotros quisiéramos tener una escuela para enseñar otra vez a construir en tierra. Eso no existía en Colombia, ya era un oficio que se había perdido, y decidimos entonces apoyar la creación de la Escuela Taller de Boyacá. Ellos funcionan en ese claustro maravilloso que es Santa Clara la Real, en Tunja, y poco a poco lo han venido adecuando. Y otra de esas escuelas que entró tarde, digamos, al programa es Barichara. Barichara es un sitio en donde también está presente la tierra, y aquí lo ven, digamos, es un pueblo en donde se construye con tapia pisada. Ese es el interior de la escuela, que básicamente pues no fue necesario hacer mucho. Ese es el interior esta sede era un colegio. Lo que ven aquí donde está ese árbol y tal era la cancha de básquet. O sea, lo primero que hicimos fue tumbar la cancha de básquet, devolver la tierra, sembrar el árbol. Parece que tiene más años, pero no, solamente tiene como 12 años desde que se sembró ese árbol allí. Y aquí ven algo que siempre me ha mortificado mucho, y porque creo que fue una mala idea que me nombraran director de patrimonio, y es que yo crecí con un discurso de que si se caía una casa, ya esto era como pérdida. Entonces he leído muchos artículos que se han caído las últimas casas de tapia, etcétera, que el patrimonio es un bien no renovable, etcétera, etcétera. Pero en Barichara pues siguen construyendo en tapia normal, y el centro histórico, contra todo pronóstico, es decir, en todas las demás ciudades que yo trabajaba, el centro histórico se reducía, y era como que cada vez tumbaban una casa y cada vez era más chiquito. Aquí en Barichara es todo lo contrario, es decir, el centro histórico crece. Es decir, esta construcción que les muestro tiene 5 años, no tiene 300, como podrían llegar a pensar. Y es un lugar en donde pues la lección es que es más importante, y por eso les digo que quizás yo no fui tan buen director de patrimonio, es más importante mantener vivo el conocimiento que el objeto. O sea, si está el conocimiento que permite hacer ese objeto, pues se puede seguir haciendo. No quiero decir con esto, y no soy un iconoclasta, que vamos a acabar con todos los objetos, no. Pero la norma de patrimonio en general está muy enfocada a la defensa del objeto. Por consiguiente, pues sí traté durante el paso por la dirección de ampliar un poco el concepto de patrimonio e invitar a mantener siempre vivo ese conocimiento que asegura que centros históricos como el de Barichara puede seguir creciendo. Esta ha sido, digamos, como una gran oportunidad para arquitectos que tienen la posibilidad de construir casas de planta nueva con una regla de oro, y es que tienen que mantener el oficio. Aquí Graciela, pues cuando quieran, nos puede contar sobre la lucha que se ha dado por mantener arquitecturas vivas como esta de tierra, que paradójicamente se vuelven de punta. Es decir, esa es digamos, antiguamente se veía como algo nostálgico, como algo de unos locos que querían volver a construir en tierra, pero sin duda hoy en el siglo XXI, y frente a lo que le pasa al planeta, pues se convierte en una alternativa mucho más adecuada para un planeta que no aguanta más cemento, que no aguanta más ladrillo, y que implica también, digamos, como en Barichara no se produce cemento, por consiguiente la huella de carbón que deja llevar cemento de otras partes, y por el contrario, ese oficio pues le da trabajo a muchas personas. Es el único lugar que yo conozco en Colombia donde los arquitectos son los que se quejan porque se quedan sin trabajo. Entonces ahí son los tapieros los que tienen trabajo y les pagan más que a los arquitectos. Entonces se quejan muchísimo, que dicen que no es justo, que ellos estuvieron 5 años. Oiga, pero he estudiado toda la vida este oficio, ¿cómo va a decir? Entonces esa es otra construcción. Si se dan cuenta, pues son casas del siglo XXI, todas enteramente hechas en tierra y con materiales del sitio. Y estas calles son nuevas. Esta calle tiene unos 10 años de construida. Ellos han seguido manteniendo la técnica también de poner piedras en las calles.
Por consiguiente, el pueblo ha seguido creciendo y cada vez crece más. No es idílico, hay gente que construye evidentemente en ladrillo todavía, pero en general todo el mundo quiere tener una casa en tierra, porque pues, es mucho más acorde, digamos, con el sitio. Buenaventura es la primera escuela que se hace en un sitio donde la gente decía que no había patrimonio, que eso también es otra cosa divertida. Cuando hablábamos con los españoles y decíamos, oiga, pero quisiéramos tener escuelas taller en el Pacífico colombiano no tiene, digamos, como la riqueza, entre comillas, arquitectónica que tenía el Caribe. Dice, no, pero es que ¿qué vas a recuperar ahí si no hay patrimonio? Entonces, claro, cuando se amplía la noción de patrimonio al tema inmaterial, pues Buenaventura tiene música, Buenaventura tiene cocina, Buenaventura tiene baile, Buenaventura tiene otras manifestaciones del patrimonio, no necesariamente esa arquitectura monumental, tiene arquitectura también de otras características. Entonces, el primer reto fue montar una escuela con ese mismo principio en un sitio en donde los oficios eran de otra índole, digamos, estaban más vinculados con ese mundo inmaterial. Por consiguiente, en Buenaventura se construyen marimbas de chonta, que es un instrumento musical que también nos dejó otra lección, y es que yo pensaba que para hacer un instrumento como ese se necesitaba solo ser carpintero. Y Baudilio Cuama, que es el maestro, me dijo, pero hay que saber interpretarlo, ¿no te parece? Bueno, sí, entonces vamos a tener clase de música. Y hay que también saber de las fases de la luna, porque cuando vas a cortar la madera, bueno, sí, también, entonces, bueno, pero hay que saber también navegar por los esteros, ok, bueno, o sea que esa visión tan estrecha que en ocasiones tenemos de los oficios, de que hay que hacer una cosa u otra, en el caso específico de este oficio no aplica, pues porque es una visión mucho más integral de lo que es la vida y que tiene también más sentido. Y aquí, si ven esa cocina impoluta que está ahí abajo, también cometí otro error, y es que Buenaventura es uno de los sectores, digamos, como con el ingreso per cápita más bajo de Colombia. Entonces, cuando fuimos a montar el taller de cocina, dije, pues no vamos a economizar un solo peso, yo quiero que esta cocina sea igual a la de Bogotá, etc. Y así lo hicimos. E invité a un poeta de Tumaco, que es una zona cercana, para que me peinara el ego, o sea, a veces hace falta. Entonces yo lo invité, dijo, mira esta cocina que hemos hecho en Buenaventura y tal, ¿tú qué piensas? Pues el tipo no dijo nada, se quedó completamente callado, y me dijo, pues sabes qué, a mí esta cocina me parece muy silenciosa. Yo me quedé pensando, pero ¿qué me querrá decir con esto de que es muy silenciosa? Y claro, lo que entendí después es que en Buenaventura se aprende a cocinar bailando y cantando. Y yo lo que había construido era un laboratorio, nadie se pone a bailar y cantar en un laboratorio. Por consiguiente, fui lo suficientemente ciego para no darme cuenta de que pues, las cocinas en Buenaventura eran muy diferentes a ese derroche de aluminio y ese derroche de siglo XXI que le habíamos metido ahí, que no tiene nada que ver. Por consiguiente, fue otra lección a golpes, digamos, además les obligamos a ponerse tapabocas, nadie canta con tapabocas, así que pues hacemos ciertas excepciones en Buenaventura con la cocina para que se pueda seguir aprendiendo, cantando y bailando, que como lo ven, pues es parte directa, digamos, de aprender en la escuela. Tumaco no tenía sede, esa fue la primera escuela que se hizo de planta nueva. Ahí teníamos, yo personalmente, como un interés bastante boliviano de tener salida al mar, entonces logramos encontrar un predio en Tumaco con salida al mar y se hizo un edificio de planta nueva, también sobre una reflexión de qué es la arquitectura en Tumaco. Entonces en Tumaco la arquitectura es anfibia, es decir, está por encima de la tierra, que eso permite que el Pacífico sube y baja muchísimo. Por consiguiente era prever que el mar se iba a meter a la escuela, como de hecho sucede, y también que no necesariamente la respuesta arquitectónica tiene que ser tan literal, digamos, aquí puede la arquitectura moderna también abrirse un camino mientras pues sea consecuente con esa lección que nos deja la arquitectura del lugar. Entonces tiene una piel en madera completa que permite que el edificio se ventile naturalmente, ahí lo ven, y pues ha servido también un poco como de paradigma de otras maneras de no volverse tan adictos a los aires acondicionados en ciertos climas cálidos, porque pues es perverso también generar esa adicción a la electricidad que genera unas cuentas, etc. Entonces la escuela pues funciona en ese sentido. Y Cali nos dieron fue un parque.
Digo, pues aquí el único lote que está disponible es un pedazo de parque. Entonces, bueno, pues si es así, pues nos toca montar una escuela solo de jardinería. Entonces Cali, la especialidad que tiene es solo jardinería, que implica un problema que no habíamos previsto con la Secretaría de Educación, y es que nos exigían un salón. Pero es que para aprender jardinería no se necesita salón. No. Pero es que la reglamentación aquí dice que para que usted tenga una acreditación dentro del sistema de educación tiene que tener un salón con baños. Entonces, pues digamos que ahí empezamos a ver una serie de problemas que tienen las normas, que después ya les hablaré en detalle de esto, pero aquí ven pues a los muchachos en la escuela de jardinería de Cali, que es otro oficio pues muy importante. En Quibdó no teníamos sede, pero lo que era terrible es que muchos de los jóvenes tenían unas casas en muy mal estado. Entonces lo que se nos ocurrió es hacer como un concurso de que se escogía todos participaban y todos ganaba una casa, entonces todos los jóvenes participaban en la restauración de una casa de uno de sus compañeros. Entonces, pues eso lo hemos seguido haciendo, digamos que se hace lo que en Colombia se llama una minga, en donde todos van y ayudan a la recuperación de la casa de un compañero y queda, digamos, como pues el mejoramiento de esa vivienda específica. Estas ya son otras nuevas escuelas a partir de ese apoyo que les contaba que recibimos directamente del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comunidad Europea. Villa del Rosario queda en la frontera con Venezuela, es un sitio que recibe una población de migrantes muy grande. Entonces esta es una escuela muy joven, tiene apenas 2 años de creada. Se encarga de administrar un parque que queda justo en la frontera. Eso que ven ahí es una construcción que quedó a partir de un terremoto que hubo en 1875, pero es importante para la historia de Colombia porque se firmó ahí la primera constitución de la Colombia independiente en 1821. Entonces, pues, con motivo de ese hecho histórico se construyó este parque. Y esta otra, que es la del paisaje cultural cafetero. Colombia tiene un paisaje inscrito en la lista de patrimonio mundial, que es este. Y aquí digamos que la discusión fue de otro tenor, y es que cuando iba yo permanentemente a ese paisaje cultural cafetero, me decían, oiga, tenemos una dificultad acá, y es que la arquitectura que hacemos nosotros pues es en madera y en guadua, que guadua es como se lo conoce como un bambú, y no se puede hacer porque el bambú es de conservación. ¿Cómo así que es de conservación? O sí, en algún momento se cortó muchísimo y las entidades, digamos, protectoras del medio ambiente prohibieron volverlo a cortar. Entonces no tenemos materia prima para poder hacer las casas si quisiéramos hacerlas nuevas, y adicionalmente el Ministerio de Vivienda jamás hace casas así con esos materiales. Lo otro es que hay unos jeeps, pues unos automóviles de los años 40, 50, que también son patrimoniales, que no cumplían con la norma de transporte, y ahí empezamos a ver como esas dificultades legales que ciertos oficios empezaban a tener con las normas globales. Bueno, esta es una escuela de las que le hablo ahora, y luego empezamos a tener tanto éxito con las escuelas taller que todo el mundo quería una escuela taller. Y ahí yo siempre hago, pues, la ministra entonces me dijo, no, Alberto, vamos a crear escuelas taller en todo el país. Y le dije, pues ministra, a mí no me parece una buena idea, o sea, porque no vamos a tener nunca dinero para mantener eso después. Yo se lo cambio por un taller escuela. Me dijo, pero me está tomando del pelo, ¿cómo así que voy a cambiar una escuela taller por un taller escuela? Le dije, sí, talleres escuela le hago hasta 200. Digo, pues yo le voy a hacer una confesión. Yo llevo muchos años trabajando en la escuela taller, y yo llego a la conclusión que he llegado es que las escuelas taller, y lo digo con respeto a los españoles, que está aquí María de los Ángeles, nos las inventamos personas que no teníamos oficio. O sea, eso es un invento como de personas que, como yo, nunca cogió oficio. Yo, ¿cómo así? Sí, efectivamente, las personas que vamos al colegio o a la universidad pensamos que hay que llevar a las personas a un salón con un instructor que da una lección como la que yo les estoy dando hoy. Es decir, ustedes se sientan muy juiciosos ahí, escuchan estoicamente lo que yo les estoy contando, pero los oficios no se aprenden así. O sea, los oficios se aprenden en la práctica.
Y están en la práctica que seguramente si algunos de ustedes pues, estudiaron en otro país o vivieron en otro país, el primer trabajo que les dieron fue limpiando mesas o barriendo, y para eso lo único, si estaban en Polonia o en Checoslovaquia, donde fuera, les daban un trapo, una escoba y usted ya arranque. Y no se necesita ni siquiera hablar el idioma para aprender eso. Entonces yo le dije, yo parto del hecho que donde hay un maestro de un oficio, hay una escuela. Y lo único que necesitamos como Estado colombiano es reconocer ese aprendizaje que se da ahí. Y eso es un taller escuela. Entonces, obviamente necesitamos a las escuelas taller porque hay que certificar ese conocimiento, es decir, quién certifica lo que uno aprende en la práctica. Y creamos en este cuatrienio que acabó de pasar 200 talleres escuela por toda Colombia, de todos los tenores. Este fue el primero, que es el de Olivia Carmona. Olivia Carmona hace hamacas, ella se ganó un concurso en San Jacinto para hacer hamacas y aprendimos muchas cosas. Lo primero es que Olivia, una vez se ganó el concurso, nos puso una condición, porque nosotros no, vamos a ser muy abiertos, inclusivos, y vamos a hacer un concurso para los aprendices que te van a trabajar contigo. No, yo tengo mis aprendices y voy a vincular los aprendices de las otras artesanas que perdieron en el concurso. Entonces ellos tienen unos aprendices, por consiguiente esto es un primer concurso cerrado, es decir, van a entrar personas que yo sé que quieren aprender el oficio. Lo segundo fue que Olivia Carmona se autoproclamó un museo vivo. ¿Pero eso qué es? No, pues que yo soy un referente para este pueblo, o sea, que cualquier persona que venga acá me tiene que visitar. No, perfecto, es un museo vivo, y efectivamente pasa así, o sea, una persona que va a San Jacinto llega ya al Museo Vivo Olivia Carmona. Y lo otro que ella aprendió es que mucha gente decía, pero ¿cuánto vale esta hamaca? ¿Qué tanto? Entonces yo no voy a pagar toda esa plata por una hamaca, no se preocupe, usted se sienta acá, teje un rato y haga la suya. A los 10 minutos o 20 minutos la gente le pagaba lo que ya estaba diciendo, y a veces más, porque nosotros somos tan irresponsables que pensamos que este trabajo es caro sin haberlo hecho nunca. Entonces ese fue el primer taller escuela que ya lleva funcionando pues 3 años, fue el primero. La última vez que yo vi a Olivia Carmona, el taller escuela solo funciona 1 año, o sea, el Estado colombiano financia 1 año como el trabajo de esa persona con sus aprendices y certifica, hace unas mejoras del baño, un poco para mejorar las condiciones. Pues ella la última vez que me vio quería que la apoyáramos, pero para la empresa. Dijo, no, yo ya aprendí, yo ya enseño, pero ahora yo quiero es mi empresa, yo quiero es como tener un taller para generar, pues para producir más hamacas, por consiguiente pues ella ya está bien. Ese es otro que se hizo con los indígenas en Baupés, es una maloca, y pues ellos querían hacer otra maloca, y para el Estado colombiano es complicadísimo licitar una maloca, porque pues no hay nadie que sabe hacer esto. Por consiguiente, pues se contrató al maestro maloquero, y con los indígenas mismos, pues ellos construyeron su propia maloca, y lo único que hicimos fue certificar ese proceso constructivo. Esa es otra, que es la linterna, que casualmente ahora que estuve en San Telmo encontré un afiche de la linterna, es decir, ellos ya están exportando. Esa es una empresa que se quebró porque ya nadie hacía estos afiches. En Colombia ya prohibieron, cuando eran las campañas políticas se llenaban las ciudades de todos esos afiches, eso ya lo prohibieron, ya no se puede hacer, y se quebraron. Entonces un día el dueño de esta empresa dijo, muchachos, este negocio se acabó, yo no tengo plata para pagarles, les dejo las máquinas. Y ellos con esas máquinas mantuvieron el negocio, y jóvenes de la Escuela de Artes Plásticas empezaron a ir y a hacer diseños que firmaban, y hoy en día pues tener un diseño de estos, de un afiche firmado por un artista, pues se volvió súper de moda. Así que ellos hoy en día lo que me decían es, ya vienen tantos monos como usted aquí, bueno, rubios, a aprender esto, que ya no tenemos tiempo para trabajar, necesitamos montar otro igual donde la gente pueda aprender, pero que no nos interrumpa porque tenemos que trabajar. Entonces yo dije, yo me encargo de eso. Entonces montamos un taller paralelo donde efectivamente pues más personas tienen la posibilidad de aprender con ellos. Y aquí digamos que fue una lección importante sobre la vivienda, y era un poco lo que les insinuaba antes. Y es que yo con los oficios nunca lo había pensado, pero cuando decimos que todos somos iguales, pues uno se emociona y dice, sí, somos iguales, todas las leyes son iguales, no sé qué. Pero luego, trabajando con el patrimonio, la conclusión a la que yo llegué es que el patrimonio se mueve en las excepciones, es decir, cuando se hace una norma, hay gente que queda por fuera. Entonces nosotros tenemos manifestaciones inscritas en la lista de patrimonio, como por ejemplo la partería,
porque no la reconoce el Sistema Nacional de Salud. En Colombia se hizo una política para la recuperación de la cocina tradicional que invitaba a cocinar con leña, en olla de barro y a menear la sopa con una cuchara de palo y probablemente cortar el maíz, pues el pollo o lo que fuera en una tabla de madera. 4 prácticas juiciosamente prohibidas por las secretarías de salud de cada uno de los municipios. Ayer nos invitaron a una cena y nos dieron un tamal envuelto en una hoja, ¿no? Que si ustedes también no se despiertan, el próximo tamal se lo comerán probablemente envuelto en celofán o en plástico, porque seguramente esa hoja no cumple tampoco con los requisitos que exige la respectiva medida de salud. Y en vivienda lo que vimos es que el Ministerio de Vivienda de Colombia, no sé cómo sea en Argentina, no podía construir en viviendas tradicionales. Digamos, si una comunidad quisiera construir en madera o quisiera construir en tierra, ese Ministerio de Vivienda no podía hacerlo porque la visión que tienen es de ladrillo y cemento, y en el mundo, eso es en el mundo rural, pero en el mundo urbano, en Colombia, el Ministerio de Vivienda no podía invertir en el reciclaje de un edificio, tenía que ser un predio vacío y hacer un proyecto de planta nueva. Entonces ahí lo que hicimos, que yo nunca había hecho, fue ir al Congreso y pelear con el Ministerio de Vivienda, decirles, ustedes tienen que cambiar la ley y tienen que hacer una excepción de una nueva categoría de vivienda que vamos a denominar vivienda de interés cultural. Entonces la vivienda de interés cultural, ¿pero qué es eso? No sé qué, la vivienda de interés cultural es una vivienda que le va a permitir a usted como Ministerio de Vivienda construir con materiales tradicionales y reciclar edificios. Y la verdad es que nos borraron de la lista del Congreso varias veces hasta que finalmente, pues de tanto insistir, pues les pareció que tenía sentido y lo dejaron. Y ahora pues se acabó de reglamentar, y una de las cosas maravillosas que pasó, eso que ustedes ven es una foto que yo tomé en donde ven la vivienda que hacía el Ministerio de Vivienda, que es la de ladrillo, al lado de la vivienda tradicional del campesino que se ganó el subsidio. Entonces al campesino que se ganó el subsidio le hicieron esa casa en ladrillo al lado de la casa que ya tenía, y ustedes dirán, pues ¿cuál los conmueve más? Entonces la idea con esta propuesta es que ahora el Ministerio de Vivienda puede construir nuevamente con esos materiales, pero este ejercicio poco a poco hemos visto que hay que hacerlo con todos los ministerios, es decir, el patrimonio dejó de ser una preocupación del Ministerio de Cultura para hacer una preocupación con todos los ministerios, porque pues lo que les contaba del transporte, pues del Jeep hay que negociarlo con transporte, y lo hicimos una ley para que ese Jeep fuera inventariado y lo dejan actuar. Lo de las parteras toca hacerlo con el Ministerio de Salud. Construimos las primeras viviendas de interés cultural en San Andrés y en Tibasosa. Esto se hizo con estudiantes en el marco de un taller escuela, un poco para verificar que esto era posible y que efectivamente puede ser competitivo mientras se convierte en un proceso formativo, digamos, porque evidentemente pelear, digamos, contra una construcción hecha con materiales industriales, pues no se puede. Pero adicionalmente también vimos otra dificultad, y es que el sistema, en Colombia hay un código de sismoresistencia y la tierra no estaba incluida como un material constructivo. Entonces financiamos los trabajos de laboratorio para verificar cómo se podía hacer el reforzamiento estructural de la tierra, e igual los ingenieros no se reunían para hacer la excepción. Entonces dije, pero ¿y por qué nunca se reúnen? No, porque es que la tierra, dicen ellos, les parece que es un material como pintoresco. Digo, ¿por qué no me invita un día? Y hablamos con esos tipos. Entonces, pues le dije, mire, conoce Timbuktu, tiene 700 años de existencia, está hecho en tierra. Es más, si usted cose la tierra, le da un ladrillo. Está el Coliseo, que tiene 2000 años de existencia. Eso no me parece pintoresco. En cambio, el concreto, que es un invento, o el hormigón, que tiene 100 años, ¿cuánto le dan ustedes de vida cuando calculan la vida útil de una estructura en hormigón? Don Ramón. Tienes que saber. ¿Tú cuánto? No sé, pero mejor. ¿Sí? No, 70 años. En Colombia le dan 50 años. Eso sí que es pintoresco. Nosotros les hemos mostrado edificios que tienen entre 200, 300 años. Un edificio de hormigón no se le calcula más de vida útil de 50 años. Entonces, y todo el código está pensado en ese material.
Eso sí que es ridículo. Esto fue otro ejercicio, y es que reescribimos el cuento de los tres cerditos, ¿conocen? Porque ¿cuál es la única casa que no se cae en el cuento de los tres cerditos? Pues no nos parecía que era un final feliz, ¿sí? Entonces no tenemos nada contra el ladrillo. Entonces el cuento se hizo para niños, en donde pues, uno puede tener una casa de ladrillo, pero también puede tener una casa de madera y puede tener una casa de otros materiales, porque al final ese lavado de cerebro nos lo hacen desde que somos niños y nos dicen esto no puede ser y no sé qué. Entonces ahí las que ven son las viviendas palafíticas arriba, que parecen como inspiradas en la Guerra de las Galaxias. Bueno, esas viviendas palafíticas existen todavía, y gracias a la vivienda de interés cultural se podrán seguir construyendo en Colombia. Y por supuesto también pues ha habido toda una reflexión sobre cómo empezar a recuperar todos estos materiales constructivos, que además muchos de ellos ya están prohibidos. Es decir, si no se incentiva el cultivo de estos materiales otra vez, pues esta arquitectura tampoco va a funcionar. En Colombia, por ejemplo, los constructores lograron que el cemento y el ladrillo no paga IVA, pero la madera sí. Por consiguiente, si uno va a construir una vivienda en madera, pues arranca, en Colombia es el 19%, un 19% más que si lo hace en otro material. Entonces, con eso lo que les quiero decir es que hay que cambiar esa manera de pensar. Aprovechando que llega Rodrigo y María, pues les contaba yo también que nunca lo había pensado, pero hablamos con los evaluadores. Entonces, ¿qué es un lote con mejoras? Un lote con mejoras es alguien que ha tumbado todo el bosque y ha dejado, en Colombia por lo menos, y ha dejado pelado el sitio. Que decía, pero ¿cómo puede ser que un lote con mejoras valga más que un bosque? Entonces, ese criterio no está. Cuando un evaluador mira una casa en tierra o una casa en madera, vale menos que una casa que está en ladrillo. Y parece además que la casa fuera decorada por Pablo Escobar, que no es mi pariente, así que no se preocupen, porque si tiene mármol, si tiene todos esos materiales que ven en la película Narcos, pues vale infinitamente más que si utilizan materiales pues tradicionales como un barro cocido, etcétera, etcétera. Y si van a un banco y piden que les presten plata sobre una casa de esas características, tampoco les van a prestar. Entonces el problema es más grave de lo que uno se imagina. Es decir, toca cambiar toda esa estructura que se ha ido, digamos, armando en los últimos siglos, pues que ha dejado, digamos, que esas otras formas tradicionales de construir a la vera del camino. Este es otro ejercicio también que se hizo, y es que una vez un gobernador de un departamento, Colombia está dividida en departamentos, que es el Cauca, estaba en campaña, un candidato a la gobernación, y salió un grupo musical. Unos jóvenes salieron tocando y no sé qué, y el tipo dijo, pero qué maravilla, ¿ustedes cómo tocan? Dijo, pues antes era mejor, porque antes teníamos violín. Yo, pero ¿cómo que violín? ¿Y dónde está el violín? No, pues el violín, y sacaron un pedazo de instrumento roto, ya nadie sabía hacer este violín. Entonces hicimos la escuela taller de Popayán, con un arquitecto, pues, que era entonces director, que se llama Álvaro Montilla, con un luthier, logró, digamos, recuperar un instrumento que se había perdido. Hoy en día hay un festival muy famoso que se llama el Petronio Álvarez, que hacen en Cali. Pues van miles de personas a ver pues muchas manifestaciones musicales, incluido este que se conoce como el violín caucano. Una vez yo hablaba con un violinista clásico y yo le decía, pero ¿tú qué piensas de este violín? Y claro, este tipo estaba acostumbrado a tocar en esos lugares donde la gente no puede ni toser, ni moverse, ni nada. Decía, pues si yo lograra, digamos, asegurar que cuando toco, pues ese violín lo tocan como si estuviera matando un gato, y la gente se pone a trepidar, a saltar, si yo generara, digamos, como esa emoción en el público, claramente yo me dedicaría a interpretar ese instrumento. Entonces digamos que con las escuelas también se ha logrado restaurar cosas que pensábamos que ya se habían perdido irremediablemente. Dentro de los proyectos destacados, pues recordarles este del 4.5 millones de euros. Se logró también organizar circuitos turísticos a partir de oficios, digamos, porque pues mucha gente hoy en día está más interesada en tener una experiencia gastronómica o musical o vivencial con las personas que tienen un taller. Por consiguiente, lo que se nos ocurrió fue financiar varios que aseguraran una ruta, pues que le permitieran a la gente conocer otra Colombia a la que normalmente no estaban habituados. Es decir, eso no es para la gente de sol y playa, etcétera, etcétera, no, pero hay un público para este tipo de
experiencias, gracias también a otros proyectos como este, específicamente enfocado para excombatientes de las FARC, se logró también un apoyo económico importante. Y sin duda España sigue siendo pues uno de los socios importantes y se recibió 1 millón de euros también en apoyo. Y logramos también un sueño que fue regresar a España contando esto, es decir, todo lo que había pasado en Colombia con las escuelas taller. Y claro, lamentablemente en España el programa de escuelas taller ha ido perdiendo fuelle y ellos ya no veían, digamos, como muchas salidas, y pues ver a unos colombianos con tantas historias de escuelas taller y talleres escuela y convencidos de que la salida de los oficios pues los tomó como por sorpresa, y fue como una historia redonda en el sentido de que viene como un proyecto de cooperación y ahora regresa con otra cara, con la misma esencia y con otras ideas que les permitirían a ellos, y muchos de ellos pues estaban como tomando apuntes de cómo podrían tomar ideas de lo que se había aprendido de Colombia para que el programa no se perdiera. Por supuesto, pues se han hecho mejoras en todas las sedes, esta que ya les contaba de Buenaventura y Tumaco. En Quibdó ahora pues estaba un proyecto pues para ver si se podía habilitar este colegio también como sede de la escuela. Otras nuevas que vienen en Puerto Colombia, en Barranquilla, en La Guajira, o sea que el proyecto sigue creciendo. Y finalmente pues ya perdimos la vergüenza y dijimos, bueno, pues vamos a presentarlo a la UNESCO y vamos a ver qué pueden decirnos de esta experiencia. Y fue inscrita en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad como una buena práctica, es decir, la primera buena práctica de Colombia que se comparte con el mundo, que se parquea en 3 ejes, digamos. El primero es el de las escuelas taller, que les acabo de contar, pero otra que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que tiene que ver con el hecho de por qué la gente no quiere coger oficio. O sea, ¿tú por qué fuiste a la universidad? No me quedaba. Había que estudiar y trabajar. Pero ¿estaban pensados porque todos vamos a la universidad? Poder venderse mejor en el mercado. Pues en Colombia es muy sencillo, es decir, si tú te quedas en el nivel técnico, pues efectivamente no te contratan tanto, no te dan tanto trabajo. El que va a la universidad, pues entonces ya arranca, entonces ya quiere ser profesional, maestro, doctor y bueno, todo esto. Pero eso, ¿piensan que eso es igual en todo el mundo? Argentina es muy distinto. No, pero bueno, Colombia era muy igual. O sea, si van a Alemania o a Francia, la formación en oficios, y después de lo que les he contado, es diferente. Es decir, una persona que aprende con las manos, que aprende a partir de la experiencia, tiene una ruta independiente. Es decir, nosotros nos hemos convencido de que esa formación de oficios es menos que ir a la universidad, cuando finalmente lo que hay que entender es que es diferente y que es otra forma de aprender tan válida como la manera de hacerlo en la universidad. Pero si es diferente, pues debe tener su propia ruta. Entonces lo que hizo el Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia fue definir esa nueva ruta que va a llegar hasta un nivel 7. Un doctor es un nivel 8 en el sistema tradicional formativo, un nivel 7 es un maestro de maestros. Entonces esto pues son, digamos, somos las rutas de aprendizaje en Colombia. Entonces lo que logramos también con el Ministerio de Educación y del Trabajo fue que se creara esa nueva ruta, justamente para que las personas que trabajan en el oficio puedan tener un reconocimiento igual a las personas que van a la universidad. Y es una apuesta de país también, porque finalmente Colombia lo único que exporta pues es petróleo, carbón, flores, café, solo materias primas, pero no le damos ningún valor agregado a nada. Y no lo hacemos simplemente porque no nos preocupamos por dárselo y pensamos que eso es menos que ir a la universidad. Y lo que yo siempre les decía pues en las conferencias de Bogotá era, o sea, ¿cuánto carbono, cuánto petróleo tenemos que exportar para comprar un aparato de estos? ¿Se entiende? Entonces no seríamos un país jamás competitivo si la única opción que planteamos es la otra, que está bien, pero tenemos que generar otra. Entonces en Colombia esto ya existe, digamos, está en desarrollo, pero la ruta de los oficios permite, digamos, crecer por aquí. Lo otro es que, para no entrar en una discusión infinita, siempre nos paramos en cultura. Dijimos, esto lo vamos a hacer desde cultura. En Colombia, si yo voy a hacer un curso de enfermería, pues
me toca negociar con el Ministerio de Salud, pero en cultura no pasaba igual. Entonces habría cursos de teatro o de música y cualquiera decía, no, yo voy a abrir un curso de teatro, de música, pero el Ministerio de Cultura no tenía control sobre esos talleres y esos cursos. Entonces ahora se firmó un decreto que permite que el Ministerio de Cultura autorice todos los contenidos de todo lo que tiene que ver con cultura y todas las personas que tienen que ver con cultura para justamente sofisticar esa formación cultural y que no cualquiera la pueda hacer de cualquier manera. Entonces se acotó, digamos, como el mundo de los oficios, y finalmente fuimos al Congreso y dijimos, pues vamos a hacer una ley de oficios culturales. O sea, vamos a recordarle a este país que es fundamental darle la mano a esas personas que aprenden en la práctica y volver a institucionalizar el mundo de los oficios. Entonces, la ley de oficios culturales la aprobamos, pues salió en 5 meses, no, nunca pensamos que eso fuera posible. Es también las bondades de un gobierno que se despedía, supongo yo, porque nadie, y porque al final, como nos paramos en cultura, la gente dice, bueno, sigue adelante tú con este proyecto. Definimos los oficios culturales, digamos como lo ven, son oficios de las artes, las industrias creativas y culturales y el patrimonio cultural, que se basan en actividades culturales productivas e innovadoras, en las habilidades heredadas, la tradición oral, la práctica y el aprendizaje informal, permitiéndoles transformar materiales y realizar creaciones, producir bienes y servicios con una destacada calidad técnica en directa conexión con su historia y su territorio. Digamos, acotamos el mundo en el cual nosotros nos movemos. Y creamos, y eso quizás es lo que me hace más feliz, la Cámara Colombiana de los Oficios. En Colombia, hace 3 años, el Ministerio de el Ministerio de Trabajo hizo un censo sobre la gente que tenía empleo en Colombia, o sea, decía tener empleo en Colombia. Del 100%, es decir, del universo del 100% de personas que dijo tener trabajo, empleo, únicamente un 19% estaba vinculada con empresas que estaban reconocidas por la Cámara de Comercio. Es decir, eso dejaba un 81% de personas que trabaja con empresas que no están reconocidas. De tal manera que un ministro de Trabajo en Colombia, cuando dice que va a combatir el desempleo, hace políticas para el 19%, lo que le deja el 81% por fuera porque no tiene idea de quiénes son, porque no están registrados. Esa situación semejante se presentó en Francia hace más de un siglo, y lo que los franceses de manera pragmática hicieron fue crear una cámara para oficios diferente, porque las cámaras de comercio, por supuesto, se preocupan por los más grandes, no por los más chicos. Entonces, la regla que tienen en Francia es que si uno tiene hasta 10 empleados, va a la cámara de oficios. Si tiene más de 10 empleados, va a la cámara de comercio. Y las personas de los oficios pidieron que el dinero que ellos aportaban en buena medida se destinara para la formación y el mantenimiento de su oficio, que de alguna manera soluciona nuestro problema de las escuelas talleres, cómo las mantenemos hacia el futuro. Es decir, que sea un sistema en el cual los más chiquitos apoyen la formación de los que vienen, nos parece muy equitativo. Y hoy en Francia hay 1.850.000 empresas afiliadas a las cámaras de oficios y representan el 19% del Producto Interno Bruto francés. Es decir, toda la economía colombiana probablemente entraría a ese 19% de pequeñas personas que antes nadie volteaba a mirar y que hoy en día pues se pueden sentar de frente ante el presidente o ante el ministro de Trabajo y exigen sus derechos, que eso nos parece muy importante y va en reversa de algo que tanto a Ramón como a mí nos ha obsesionado, y es el desvertebramiento de los oficios. Es decir, llevamos más de 3 siglos acabando con esa otra forma de aprender, y seguramente esto tomará mucho tiempo también volverlo a reconstituir, pero había que empezar. Entonces, en este momento ya se está firmando el decreto de creación de esta Cámara de Oficios, y la apuesta es que efectivamente con el tiempo esto pueda efectivamente tener el mismo éxito que tiene en Francia, es decir, que agrupa a los técnicos, maestros y sabedores de los oficios, de las artes y el patrimonio, acredita su conocimiento, porque mucha gente simplemente sabe hacer las cosas, pero dice, pero tú eres un empírico, y pues de hecho ni siquiera le reconocen lo que sabe. Si es un empleado público, por ejemplo, si no fue a la universidad, lo tratan de manera diferente que si sabe hacer algo. Habrá pues programas de formación y se fortalecerá pues todo el tema de los oficios tradicionales. Y con eso simplemente quería terminar diciéndoles que
¿qué sería del mundo sin las personas que hacen los oficios? Así que juiciosamente en esos días que llevo en Buenos Aires he tomado fotos simplemente de personas que hacen oficios y que están con nosotros todo el tiempo. Es decir, sin estas personas a las que no les damos la oportunidad nunca de ganarse la vida con lo que hacen, con lo que se expresan, con sus ilusiones, pues ¿qué sería del mundo del patrimonio y qué sería también de nuestras sociedades? Por consiguiente, esta es una apuesta para trabajar por una sociedad más justa que al mismo tiempo recupere el patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Y ahora sí, damos un espacio de preguntas para aquellos que quieran despejar dudas, inquietudes. Está abierto el micrófono, si alguien quiere preguntar algo. Mi palabra no. Ahí te alcanzan el micrófono. Sí, sí. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad que uno siente una envidia, aunque sea sana, pero una envidia por todo lo que han podido hacer. Bueno, vos sabés, y varios de acá saben que yo siempre anduve detrás de la arquitectura de tierra, no tanto las tapias, pero sí los adobes. Y bueno, y estoy muy contenta de que, si Dios quiere, el año que viene estaré en Postivazosa, entonces bueno, daré vuelta por allí. Y bueno, sé que aprender los oficios es fundamental, y creo que más allá de los oficios, en los talleres está también el tema que se ha ido perdiendo, que es el aprendizaje práctico en las casas. Las mujeres han perdido la capacidad de coser, de bordar, de hacer tejidos especiales. Nosotros vemos las cosas que se hacían en las escuelas primarias, y que sabían hacer las madres y las abuelas, y que eso lo hemos ido perdiendo. Eso, por supuesto, nunca va a tener un reconocimiento en un oficio y eso, pero también tenemos que tenerlo en cuenta. Yo realmente, no sé, felicitarte y agradecerte por todo lo que has presentado, porque también no puede ser para todos los que estamos oyendo, un momento de inspiración para hacer cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias, y comentar que también han estado ustedes avanzando con cuestiones de leyes que acá no se han avanzado. En el caso de la arquitectura de tierra, también hemos avanzado en algunos municipios, en alguna provincia, pero siempre está el problema de no tener crédito para una restauración, no tener crédito para una ampliación. Si la casa es de adobe, no se puede hacer otra piecita al lado, aunque sea de ladrillo, porque lo que sostiene el crédito es la casa, y la casa, como es de tierra, no vale. Entonces, bueno, esas cosas, creo que ustedes han avanzado muy bien en ese sentido. El caso del sismo, creo que, bueno, aparte de lo que ustedes han avanzado y nosotros muy poco, algo sí, creo que dentro de Sudamérica fundamental es lo avanzado por Perú, y que acá en la Argentina lo estamos tomando en parte como ayuda, y que diferencia bien lo que es la construcción nueva de la restauración y la restauración monumental. Son tres cosas. Nada más. No, muchas gracias, Graciela. Lo que te iba a decir es que cuando yo sobreviví 2 presidentes y el primer presidente, digamos la ministra, pues fue un gobierno de 8 años. Por consiguiente, yo entré en el último tramo de ese segundo mandato del presidente Santos, y la ministra sí me dijo: ni se le ocurra presentar una ley. Yo ya presenté las leyes que había que presentar en los primeros 4 años, ahora solo nos dedicamos a ejecutar, y así hicimos. Pero
cuando yo no esperaba sobrevivir el segundo presidente, sobrevivo el segundo presidente y nombran una ministra que venía de cultura. Normalmente las ministras de cultura venían del sector cultural, pero esta ministra venía del Ministerio del Interior, que es el ministerio que se relaciona con el Congreso. Entonces todo el sector dijo, no, pero esto es lo peor que ha pasado, esta señora no tiene idea de cultura, todo lo de siempre. Y claro, empezaron a llegar al ministerio miles de senadores a pedir cosas y a decir cosas y tal. Pero siempre lo que yo aprendí durante el tiempo que estuve en la Dirección de Patrimonio es que cada senador quería declarar algo patrimonio. Entonces, no, es que yo vengo porque quiero, estoy haciendo una ley para declarar esto y esto y esto. Y yo al principio, tontamente, decía, no, pero es que usted no puede hacer eso, pero ¿y dónde está el estudio que acredita? ¿Y dónde está la investigación? Y tal y tal. ¿Y qué creen que pasaba? Pues que la ley salía, es decir, el tipo quería declarar algo, lo declaraba. Es decir, así la Constitución dijera que eso no era válido, lo que fuera, igual lo hacía. Hasta que un día dije, mire, ¿sabe qué? Yo puedo hacer eso que usted hace. Y eso no es ninguna gracia. Entonces yo también puedo declarar cosas, sin hacer ley. Pero lo que yo sí no puedo hacer es cambiar el marco normativo que usted sí puede hacer. Es decir, si usted realmente quiere hacer una ley que tenga impacto pues, y que quiera beneficiar a su comunidad, pues abra el espacio legal para algo que en este momento la declaratoria no puede hacer. Y con esa estrategia fue que pudimos sacar adelante la ley de oficios, la ley de vivienda. Hubo otra que no mencionó, pues, pero ha sido muy importante, y es que en Colombia desde el periodo colonial había un monopolio sobre los licores, un monopolio que se vendía y que luego en la independencia se le dio a los departamentos. Digamos, los departamentos tienen un monopolio de destilación de licores que va a cierto grado de destilación, y eso dejó por fuera muchos licores tradicionales que eran ilegales, es decir, porque los perseguían y los rompían y no sé qué. Y un día un senador dijo, yo quiero declarar el biche, que es uno de esos licores, como patrimonio de la nación. Y otra vez le dimos ese consejo con la ministra, particularmente la ministra dijo, no, haga una ley que permita que el biche se pueda producir y no lo persigan. Y efectivamente esa ley salió, y después de esa ley vienen, pues ahora el ñeque, el chirrincho, todas esas bebidas que estaban, pues que al final, pues cómo no preferir. Es decir, el biche se produce en la zona que produce más coca en Colombia. Entonces, si lo nuestro son las bebidas que alteran el estado, pues entonces es mucho mejor que produzcan biche legal que otra serie de cosas que están al margen. Y esa inteligencia creo que a veces nos ha faltado, porque a pesar de todo, en esas zonas periféricas se produce esto que, insisto, hoy en día pues es el boom. Ustedes van a cualquier restaurante en Colombia y dicen, ay, usted tiene biche, que antes era algo exótico, y se lo consiguen. Es decir, ya se produce. Bueno, habrá temas de asegurar, digamos, como la procedencia, etcétera, que se está trabajando, pero con eso lo que les quiero decir es que sí hubo un cambio de estrategia, digamos, en el camino, para el cual yo tampoco estaba preparado, porque nunca se me había ocurrido que finalmente los congresistas pues son los que toman las decisiones. O sea, todo me parecía una mentira, todos, no, esos señores, yo no quiero mezclarme con esos señores, no sé qué, pero al final pues ellos vienen en representación de unas comunidades que en algún momento pues agradecerán profundamente que efectivamente sus condiciones de vida se mejoren por una decisión legal, ¿no? Que no se les ha ocurrido en muchos casos. Entonces yo creo que eso sí cambia mucho la política de patrimonio hoy en día en Colombia, porque ya los senadores saben eso. Entonces ahora ya está la ley de las parteras, que va a permitir que las parteras trabajen con el servicio de salud. Viene otra para vivienda en el Caribe, que va a buscar que se construya otra vez con madera, y tiene que ver también con el turismo cultural, porque al final pues si la gente viaja por el mundo es para encontrar esas particularidades que están en el territorio, no para que todo sea igual, y en eso radica justamente pues mucho de este conocimiento que se mantiene en los territorios, ¿no? Sí, bueno, Alberto, realmente yo sorprendido por todo lo que has contado, todo lo que han logrado. No, pero eso es un equipo, yo... Bueno, pero bueno, yo desconocía esto, y yo soy un gran defensor de todos los oficios, o sea, y yo lo he vivido. O sea, yo no fui a la universidad, yo hice carrera o sea, yo me recibí de maestro mayor de obra, y cuando estaba terminando la carrera, todo el mundo pensaba que yo iba a ser o arquitecto o ingeniero, y yo tenía una vocación de estudiar periodismo y estudiar cine. Y esto me pasa en la época de los militares aquí en Argentina. Estaba cerrada la Universidad de La Plata y no existían las universidades. Entonces primero fui a estudiar periodismo a un instituto, y bueno, estuve 1 año y medio y me di cuenta que lo más fuerte para mí era el cine. Y bueno, y encontré un taller
experimental cinematográfico en la misma cuadra donde yo vivía, que no tenía ni letrero, nada. Entonces yo me formé con gente que hacía cine. Entonces tuve la parte más académica, que era lo teórico, pero lo más fuerte fue estudiar y aprender haciendo con cámaras de cine y compaginando con moviolas en esa época. Así que yo me formé realmente con gente que venía de la industria y lo fortalecí, bueno, después en terreno. O sea, yo terminé de formarme haciendo documentales y rescatando a cantidad de gente que hace oficios. O sea, yo hago documentales sobre las misiones jesuíticas, pero bueno, siempre me interesó el patrimonio, me interesó la arquitectura, apliqué lo que sabía como maestro mayor de obra, pero siempre me interesó el trabajo de la gente. O sea, la restauración, por ejemplo, y la puesta en valor de cantidad de cosas. Las misiones de chiquitos, por ejemplo, tengo cantidad de gente amiga que son gente que aprendió el oficio cuando restauraron las iglesias. Entonces, en la quebrada de Humahuaca, cantidad de gente que, bueno, que sabe trabajar el adobe y sabe trabajar, bueno, por eso para mí me parece importantísimo el rescate de la gente que sabe realmente, que aprende el oficio y que a veces nos da, por supuesto, cátedra a cantidad de gente que, bueno, que ha estudiado y que ha aprendido en universidades o se ha formado desde los libros. Entonces yo trato de hacer siempre las dos cosas, lo académico, pero siempre trato de rescatar la voz de la gente que sabe el oficio y que trabaja y que está en el terreno. Por eso me parece importantísimo esto que has mostrado, porque no me esperaba esta presentación. ¿De mí? No, mentira. No, por eso. Yo no sabía todo esto de los talleres. Y estuve en Colombia ahora, en abril, y nadie me contó absolutamente nada. No, la próxima vez te muestro feliz, claro. Claro, pero yo realmente felicito realmente lo que han hecho. Porque aquí, bueno, todavía hay siempre hay como una discusión, ¿no es cierto?, de categoría, ¿no es cierto?, de que fue a la universidad y de que aprendió el oficio, y a veces, bueno, hay gente que tiene el oficio que sabe mucho por estar ahí en el terreno, ¿no es cierto? Así que yo los felicito, bueno, a todo el equipo, realmente, una maravilla, realmente. Si no hay nadie más, yo me sumo a las palabras del colega que señalaba esto. Yo también venía con otra idea a la charla y todo el tiempo estaba pensando en mi estrecha mirada sobre lo que concibo como patrimonio. Entonces, irme de acá también ensanchando esa idea, y de todas las categorías que usamos, ¿no? Arte, artesanía, que es arte y que es artesanía, ¿no? Que las tenemos bastante interiorizadas, por más de que en otros ámbitos las discutamos esas. Pero por lo general nos conducimos muchas veces sin problematizarlas. Y lo que quería ahí destacar también, como decía, la sana envidia, porque ahí yo veía un proyecto que estaba como cosido por todos lados, ¿no? Como que se conseguía el financiamiento, se pensaba en la sostenibilidad, cuando había un problema se busca la solución local, y creo que todo el tiempo, si a veces encaramos proyectos y tenemos esos problemas, pocas veces miramos por acá cerca, a ver cuál es la solución. Y creo que en parte en todos los proyectos de escuela que vos señalabas, cuando había un problema se miraba alrededor, y creo que eso también es algo para aprender, por lo menos los que estamos todo el tiempo pensando en proyectos. Así que gracias. Beto, yo quería una cosa más nombrar de las que muchas que has hecho, que es el entender que no solamente la capacitación de las escuelas talleres, sino el problema serio que tenían esos muchachos capacitados para salir y conseguir trabajo. Ese era el punto de quiebre muchas veces. Charlando con vos, me explicaste tu proyecto, que creo que es también la base de todo esto. Es decir, cómo lo formaste como empresarios. Es decir, primero los enseñaste a trabajar en equipo, buscaste la complementación entre los distintos oficios para que pudieran trabajar en equipo, y a su vez los empujaste, ¿no es cierto?, a tener un orden de vinculación empresarial y crear, digamos, una estructura básica que les permitiera afrontar. Esto es un proceso ya mucho más complejo, pero además de esto, yo creo que lo que ha sido fundamental en eso es esa diversificación que fuiste capaz de hacer.
Yo lo vi crecer en el primer que estaba en la panadería, después el pequeño restaurante, después que los museos que tenían su confitería pedían ese pequeño grupo empresarial que vos habías formado que se ocupara de esto, y así se armó la red. Es decir, creo que eso es la etapa, no solamente la etapa que teníamos que ir utilizando, ¿cierto? Ir mirando como el camino que pudiera dar un pie para que muchas veces este sistema funcione. Y la otra cosa, de la cual no hablaste, pero que creo que también es clave, es esa capacidad de identificar a los maestros, crearle un grupo de discípulos al lado, trabajando, financiar al maestro, que seguramente dependía nada más que de la venta, pero que no tenía tiempo para la enseñanza, y que con la enseñanza y un respaldo económico, es decir, que lo institucionalizara, le daba la posibilidad de seguir progresando en la organización de ellos. Yo sé que eso es empezar en la pequeña célula, pero es el camino que nosotros, por ejemplo, que no tenemos un respaldo al contrario, hemos bajado en la enseñanza técnica, en todos los planos, creo que es el camino en el cual de aquí podemos empezar a pensar de otra manera. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere decir algo acerca de la presentación? Bueno, entonces así damos por finalizado el ciclo de conferencias tertulias del CEDODAL en sus 25 años. Recuerden que pueden venir a visitar la muestra todos los días aquí en el Espacio Cultural hasta el 30 de noviembre y les agradecemos mucho su presencia.